vamos a seguir revisando esto para encontrar el error que no nos permite agregar al usuario. Por ejemplo, aquí nos conectamos a la clase, la variable, agregamos al jugador al arreglo y le establezco el contador. Yo creo que ya sé cuál es el error específicamente. Aquí está. Sí, aquí estoy agregando el usuario a mi arreglo, pero me falta incrementar el contador de usuarios más. Yo creo que esto es lo que nos está marcando el error. Sí lo está agregando de cierta manera, pero no me aumenta el contador. Entonces vamos a probar esto. Archivo, registro de usuarios. Vamos a colocar aquí a Juan, por ejemplo. Le doy a ingresar. Jugador agregado correctamente. Ahí estamos. Hoy sí está funcionando correctamente. Vamos a poner Luis. Le doy a ingresar. Jugador agregado correctamente. Hoy sí nos está actualizando. El error era específicamente la parte del contador de usuario aquí dentro de agregar jugador. No me estaba incrementando el número de los jugadores que voy agregando. Ese era el error. Muy bien, ya he encontrado este error y solucionado esa situación. Vamos a seguir acá. Ya expliqué cómo generar la tabla o cómo llenar el data grid de dos maneras distintas. Podemos bloquear en el evento load. Podemos venir y bloquear el txt .enable. ¿Para qué lo vamos a bloquear? Simplemente porque ese dato o esa información de ahí lo va a manejar el sistema, no el usuario. Entonces, ahí estamos bien. Otra cuestión que estábamos agregando era lo de la posición del jugador. Ahora, ¿para qué me servía la posición del jugador? Les dije yo. Esto de la posición del jugador que agregué aquí, lo que me va a permitir es enviar aquí. Enviamos la posición del jugador al formulario. Vamos aquí. Que se utilice para jugar. Es decir, voy a mandar esa posición por ejemplo, al FRM pendiente. Bueno, vamos a modificar esto porque resulta que ahora este FRM pendiente, por ejemplo, si yo vengo y agrego el registro usuario, agrego Juan, aquí agrego a Juan. Esto estoy haciendo en este momento. ¿Qué voy a hacer? Estoy agregando Juan aquí a mi tabla y la variable posición tiene el índice 2. Tiene la posición 0 es para José, posición 1 para Pedro y la posición 2 es para Juan. Eso tendría que mandarle yo, por ejemplo, al formulario que abra de acuerdo a los juegos. Puede ser el de suma, el del cálculo de la pendiente o el del sistema de ecuaciones. Imagínense el cálculo de la pendiente. Si ustedes observan, aquí los puntos sí me los estableció en 0, pero no me envió el dato de Juan. Porque resulta que el dato de Juan se perdió en el camino. ¿A qué me refiero con esto? Como las variables ya no son estáticas, se perdió la información que estoy enviando a este formulario acá. Entonces, ¿qué debo hacer? El mismo proceso que hice con el formulario registro, debo crear un método setDatos. Entonces acá, por ejemplo, vamos a buscar, aquí tenemos el formulario pendiente y aquí tengo yo, por ejemplo, tengo yo las etiquetas de jugador y puntos. Ahí debería cargar. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso, pues, simplemente venir y agregar mi clase principal. Entonces me voy a ir al formulario, a la parte de arriba. Aquí ya estamos. Y aquí tengo que crear mi variable privada de tipo objeto, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí private y coloco aquí principal. Resulta que si coloco operadores de jugadores no me lo va a reconocer.
por ejemplo, operadores de jugadores, no me lo reconoce, porque resulta que está en la carpeta principal. Entonces coloco principal.operadores de jugadores y mi variable, y puedo usar mis jugadores. Voy a utilizar la misma variable para que ustedes entiendan que por medio de esa variable estoy pasando la información. Entonces voy a venir y voy a crear mi método public void set datos, coloco principal punto operadores de jugadores y coloco la misma variable mis jugadores. Este método set, se recuerdan ustedes, lo que hace es obtener la información de la clase operadores de jugadores. This, por ejemplo, this punto mis jugadores va a ser igual a mis jugadores, y ahí yo ya tengo la información. Entonces esto de cierta manera pues me permite obtener la información de la clase operadores de jugadores y no se pierde. Entonces eso es lo que tengo que considerar. Otra variable importante que debo agregar aquí, vamos a agregar una variable para controlar la posición actual del usuario, o bueno, no del usuario sino que del jugador. Entonces voy a colocar aquí en posición actual. Esto me va a ayudar a controlar la parte de la posición del jugador. Bueno, otra situación que yo debo aquí generar, por ejemplo, es que debemos conectarnos a la clase datos jugadores. Entonces aquí voy a venir yo y voy a colocar principal, o voy a generar una instancia, voy a colocar aquí generamos una instancia a la clase datos jugadores. Ahora, ¿por qué necesito generar esa instancia? Porque resulta que necesito obtener la información de la posición de ahí, que ahí la dejé estática. Principal punto datos jugadores, vamos a colocarle dj es igual a new principal datos jugadores. Entonces ahí yo necesito la posición que está manejando la clase de datos jugadores. Bien, ¿qué otra modificación tenemos que hacer aquí? Resulta que acá en el evento load, en este caso estamos conectándonos a la clase datos jugadores. Ya tenemos una conexión ahí, y acá por ejemplo me estoy conectando directamente a la clase por medio de la variable dj a nombre. Pero ahora vamos a eliminar esto que está aquí, porque resulta que ahora ya tengo una nueva variable, mis jugadores punto get jugadores. Ahora sí es como voy a obtener la información. Get jugadores me devuelve la información que tiene la regla. Entonces voy a colocar esto aquí, y resulta que aquí es donde yo le voy a mandar la posición. Ahí está. Aquí me está marcando error, es con mayúscula. Entonces resulta que para que me muestren la etiqueta en el LBL el nombre que tengo actualmente en uso al usuario o al jugador que acabo de registrar, yo le debo mandar la posición por medio de la clase datos jugadores, y eso va a hacer que haga la búsqueda en el arreglo, y por medio de la clase mis jugadores, o en este caso la variable mis jugadores que se conecta a la clase operadores de jugadores, me va a devolver la posición que este tiene y me va a devolver el nombre. Entonces, ahí en esa variable nombre voy a recoger el nombre que acabo de registrar del jugador que acabo de registrar. Mis jugadores punto get jugadores, otra vez hago lo mismo. ¿En qué posición? DJ punto posición. Ahí. Punto
en este caso sería puntos, ¿verdad? Y entonces ahí también le mando el dato de puntos, que en este caso es 0. Aquí en el LBL nombre me va a mostrar el nombre, y en el LBL puntos me debe mostrar el punto. Y acá le asignamos a la variable posición actual la posición que tenemos. Ahora, ¿por qué necesitamos colocarle la posición a este? Porque resulta que, como yo ya registré el nombre, yo lo que estoy haciendo primero es, vengo yo y en mi formulario registro de usuarios, agrego un nombre y lo registro, lo guarda en mi memoria, lo guarda en el arreglo. Cuando yo termine de jugar, voy a enviarle nueva información, voy a volver a enviar el nombre y le mando los puntos. Entonces yo necesito tener la posición para ir y modificar, usar el método modificar jugador para que me haga el cambio en la tabla y en el arreglo. Eso es lo que necesito hacer, por eso necesito tener esa variable de la posición actual. Bueno, ¿qué otro cambio necesito hacer acá? Acá en el de revisar, si ustedes se dan cuenta, aquí controla las respuestas buenas y las respuestas malas. Entonces aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es que vamos a hacer un cambio en la parte de cuando pierda, cuando llegue a las 3, cuando pierda 3 veces, valga la redundancia. Entonces voy a hacer lo siguiente. Aquí lo que necesito es enviarle la información a mi clase datos de los jugadores. Por ejemplo, aquí lo que está haciendo es que cuando pierde, se conecta a la clase de datos jugadores y le envía nombre y puntos. Ahí estamos bien. Ahí está bien, se lo está mandando a la clase. Pero resulta que necesito también hacer esto. Mis jugadores, punto. Y aquí es donde vamos a usar la clase modificar jugador. ¿Qué le debo mandar? Mis jugadores, lo que tengo almacenado actualmente en la clase, coma, posición actual. Recuérdense que guardé la posición en esa variable. Y entonces así es como voy a venir. Perdón, aquí no es mis jugadores, es mi jugador. O DJ en este caso. Si quieren lo vamos a cambiar. Lo voy a cambiar. Resulta que lo que estoy mandando aquí a la clase datos jugadores también lo debo mandar acá, porque así me hace la modificación. Mi jugador. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Me conecto a la clase operadores de jugadores, busco el método modificar jugador y le mando el nuevo dato. ¿Qué tiene mi jugador? Va a tener el nombre del usuario con el que estoy actualmente y los puntos. Cuando me encuentre al usuario, lo que hacer es que me va a modificar lo que está en ese arreglo, y cuando actualice la tabla me va a hacer el cambio. Eso es lo que vamos a hacer ahí específicamente. Vamos a ver si hay algún otro cambio que debamos hacer acá. Yo creo que ahí estamos bien. Ahí ya no tendríamos ningún cambio que hacer. Muy bien. Vamos a verificar si esto nos está funcionando correctamente. Vamos a ver si no tenemos ningún dato perdido. No, por el momento no. Nos está cargando bien. Entonces vamos a agregar a Juan. Le doy a ingresar. Jugador agregado correctamente. Ahí estamos bien. 0 puntos. Juan y 0 puntos lo debí enviar. ¿A dónde? Aquí. Oh, aquí me está marcando un error. Este error lo tenemos que revisar. Muy bien. Y me dice referencia a objeto no establecida, dice, como instancia de un objeto. Muy bien. Entonces acá, por eso les decía, tenemos que ir probando. Ahorita he estado digitando código, pero me está devolviendo un dato nulo, dice.
Entonces vamos a, tengo que revisar ese código, porque ahí por ejemplo me está marcando el error en el formulario de pendiente. Vamos a ver, vamos a detener el proceso. Bueno, veamos. Aquí me está haciendo referencia a que el objeto, o sea, no le está llegando información. Vamos a hacer una última prueba. Quiero ver bien el mensaje. Vamos a ver. Juan. Ingresar datos. Agregado correctamente. Si lo cierro, no debería perderse. Aquí está. Dice referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto. O sea, no le está llegando información. Bueno, vamos a revisar así rapidito. Aquí tengo ya mi clase o mi método setDatos. Y este obtiene información de aquí me falta algo, ya di. Aquí está el error. El error está aquí en la parte del formulario principal. No le he mandado la información. Aquí está. Por eso es que me está marcando error, porque resulta que se pierde la información de las variables y no le llega al formulario pendiente. Pero es por esto. Coloco fp.setDatos. Recuérdense que si yo quiero mandar información a todos los formularios, debo hacer esto con cada formulario que yo llame. Debo enviarle la información. Coloco la variable que estoy usando para conectarme al form, en este caso al formulario pendiente. Le debo llamar al método setDatos, enviarle lo que tiene la variable mis jugadores. Y si ustedes recuerdan, mis jugadores es la variable que me está sirviendo para conectarme a la clase operadores de jugadores. Entonces por eso me estaba marcando el error de que no se encuentra el objeto, porque simplemente cuando yo llamo al formulario pendiente se perdió la información porque no le estoy mandando nada. Si hacemos la prueba ahora, se saca por ejemplo registro de usuario, colocamos a Juan, agregamos a Juan, ahí estamos, cierro esto, abro la pendiente y ahí estamos. Hoy sí nos está mandando la información. Juan 0 puntos y podemos jugar. Le doy revisar, correcto, Juan ya tiene un punto. Entonces vean, pues ahorita que estoy jugando con Juan, la variable posición actual me está guardando la posición que tiene Juan dentro de la tabla o el arreglo. Entonces cuando yo pierda aquí la información de los puntos y el nombre, voy a volverlo a mandar a la clase y lo mando al arreglo, pero hago una búsqueda para hacer la modificación. Eso es lo que voy a hacer. Generamos valores, revisamos, muy bien, ya tengo 3 buenas. Veamos acá, vamos a perder ahora. Voy a colocarle 20 datos acá. Muy bien, ya perdí 2 veces. Aquí hice al revés el proceso. Respuesta casualmente le atiné. Solo que aquí hay otro detalle. Aquí hay otro detalle que debo revisar. Generamos. Aquí ya perdí 3 veces. Aquí me está duplicando los valores. Debo revisar la variable. Me voy a registro y resulta que Juan tiene 6 puntos y aquí estamos bien. Me buscó a Juan por medio del método modificar, enviando la posición, y lo que hizo fue que editó lo que estaba en el arreglo. Entonces ahora ya está funcionando bien. Si yo agrego a Pedro, ya lo tenemos, y agregamos por ejemplo a Marvin. Si agrego un nuevo jugador, ahí está Marvin. Entonces puedo venir yo aquí, calculo la pendiente, generamos valores, le digo que lo revise, no tiene ningún, ya tiene una mala, volvemos a hacer lo mismo, aquí tiene una correcta, aquí estamos bien, vamos a generar valores, otra correcta, solo que aquí me está sumando 3, aquí debo revisar esta sumatoria, debería ser 2, debería ser igualar al contador de buenas de aquí, debería igualarlo, aquí tengo estoy duplicando la información.
Vamos a generar valores, vamos a perder acá. Entonces aquí, por ejemplo, reviso mi registro y Marvin tiene 3 puntos. Entonces, si se dan cuenta, ahí está funcionando correctamente. Entonces aquí, por ejemplo, debo verificar ese error de las sumatorias en la parte del formulario pendiente. Aquí vamos a buscar donde mando la información de las buenas. Aquí está. Resulta que las buenas aquí debe estar. Aquí está, puntos es igual a puntos más contador de buenas. Esto está bien. Y aquí, por ejemplo, aquí no tengo asociado. Tengo que revisar bien dónde tengo asociado. En este caso, las buenas. Necesito asociar las buenas con la variable. Vamos a ver, por ejemplo, puntos es igual a puntos más contador de buenas. Aquí está mi error. Este es el que me está duplicando la información. Con este cambio ya me funciona. Vamos a ver. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a regresar a Juan. Muy bien, cerramos esto. Vamos a generar valores. Vamos a hacerle pruebas. Respuesta correcta. Respuesta correcta, ya llevo 2 puntos. Hoy sí está funcionando bien la sumatoria. Vamos a perder. Aquí resulta que me está generando los mismos valores porque el mínimo son 2 y el máximo son 2. Es que si yo le cambio a 20 a la hora de generar, ahí sí me va a cambiar los valores. Ya perdí. Abrimos el registro y Juan tiene 2 puntos. Y ahí estamos bien. Entonces ahora los pequeños cambios que tenemos que hacer, por ejemplo, en la parte del formulario de los jugadores, aquí deshabilité lo del close. Aquí está el close. Entonces vamos a hacer que se cierre ese formulario cuando registre el jugador. Y otra modificación, vamos a ver qué otra modificación le podemos hacer ahí específicamente. Este de ver puntos realmente ya no es útil. Vamos a cambiarle. Le puedo poner, por ejemplo, cerrar. O ustedes pueden agregar otro tipo de información. Aquí esto también, esto ya realmente ya no me funciona acá. Aquí le vamos a poner close. Entonces, aquí por ejemplo les quedaría ya de como tarea, si en dado caso en la parte del, vamos a ver, aquí, si nosotros ya tenemos guardado al usuario, entonces les va a quedar de tarea, cuando ya me cargue todos los jugadores y yo quiero volver a jugar con el mismo nombre, entonces que me diga si deseo modificar los puntos de ese jugador, que me haga la búsqueda del jugador así como lo hice anteriormente y que venga y modifique los puntos del jugador que ya existe. Eso es la modificación que hay que hacerlo. Prácticamente la búsqueda y la modificación ya la hice a la hora de guardar los puntos, pero ahora lo que tiene que hacer es que como ya existe el jugador, debe hacer la búsqueda. Cuando ingrese aquí en el cuadro de texto el nombre del jugador, que haga la búsqueda a la hora de ingresar datos. Entonces debemos utilizar una condición y esa condición debe verificar si el usuario existe. Si el usuario existe, que le mande un mensaje si desea modificar sus datos. Si usted le dice que sí, ingresa al juego, pero a la hora de terminar el juego va a modificar la información que está ahí. Muy bien, vamos a llegar hasta ahí en este video. El próximo día vamos a estar agregando la parte de manejo de archivos. Vamos a guardar la información en un archivo de texto y de ahí vamos a obtener los datos almacenados. Les agradezco por su atención. Pasen un feliz día.